Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Vamos a analizar el tema de lo que dice la Constitución, la participación del pueblo ecuatoriano a través de la ciudadanización de la política en el Estado ecuatoriano para determinar cómo se viene estructurando estos organismos para que pueda participar el pueblo ecuatoriano. Estamos con Ramiro Armijos, con quien vamos a hacer información. Ramiro, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, ¿cómo está el tema de participación de los ciudadanos ecuatorianos en la estructura del Estado ecuatoriano? Buenos días. Pablo, buenos días. Lyndon, buenos días. Un saludo cariñoso y respetuoso a quienes están en sintonía de SR Radio, un prestigioso medio de comunicación que cada día creo va creciendo en sintonía. Sí, como miembro de la Asamblea Local Ciudadana del Cantón Loja, fuimos convocados a participar de las mesas de diálogo y socialización sobre el Plan del Buen Vivir 2017-2021 presentado por el presidente Lenín Moreno, y pudimos observar que por lo menos ahora sí se está dando una mayor apertura a lo que es la participación ciudadana. Tuve la generosa confianza del doctor Flavio Armijos, presidente de la Asamblea Local Ciudadana del Cantón Loja, en haber confiado en Ramiro Armijos Barrazueta para que sea representante de la Asamblea ante esta rueda de diálogos, de socialización, y luego fuimos parte de los 4 delegados de la provincia de Loja a participar de la 19ª Asamblea Ciudadana Nacional Pluricultural e Intercultural para el Buen Vivir, en la cual esta asamblea se desarrolló en la ciudad de Cuenca y fuimos por elección popular, valga la redundancia, electos representantes de la ciudadanía del Consejo Nacional de Planificación. Ahora, por ejemplo, ingeniero Armijos, pero ¿cómo hablamos, por ejemplo, de participación para conocer los detalles de lo que es los proyectos de gobernabilidad, ya sean del Estado Nacional como también de los estados provinciales y locales? ¿Cómo es esa participación? Porque hemos observado que en el tema de la convocatoria lo único que buscan es la firma del ciudadano para legalizar una posible participación. Sí, eso se viene dando desde hace 5 o 6 años. Recordemos que la Constitución vigente es desde el año 2008, y ahí ya nos habla de la participación ciudadana, artículo 1º, 2º párrafo, de que somos soberanos. Artículo 204 de la Constitución nos dice que somos mandantes y primeros fiscalizadores de lo público. Ya depende de cada uno de nosotros como ciudadanos el podernos empoderar de estos derechos. Las asambleas locales ciudadanas son autoconvocadas por la ciudadanía para conformarse de acuerdo a la Constitución, a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, pero sí se reconoce que cada una de las asambleas se rige por su propia normativa. No dependemos de ninguna institución del Estado y por eso creo tenemos la libertad de poder emprender en acciones que defendan los derechos consagrados en la Constitución. Lo que usted dice es cierto. Algunas veces usted como periodista, Lyndon, y el resto de colegas suyos han visto de que como Asamblea Ciudadana y más aún como ciudadano común y corriente, Ramiro Armijos Barrazueta ha participado en diferentes foros o en diferentes actividades que han habido organizadas por las autoridades en Loja, y hemos podido observar lo que usted acaba de decir. Cuando el alcalde Bailón todavía ejercía esa función, el ex alcalde Bailón, cuando era todavía alcalde, invita a la ciudadanía por todos los medios de comunicación a la Asamblea Ciudadana, en la cual llegamos como parte de la Asamblea Local Ciudadana y fuimos partícipes de la propuesta para elaborar el presupuesto participativo de ese año. Luego se subdividió en mesas por áreas y por temas, pero lo que sí llamó la atención fue de que todos los asistentes, sobre todo solo los presidentes de cada uno de los barrios, debía poner en un papelito su nombre, ponían en una funda y hacían el sorteo
El que salió, el primer nombre era el presidente de la asamblea convocada por la autoridad, el segundo fue el secretario, pero el documento ya estaba listo. Es decir, se cumplió con un requisito de la participación ciudadana y el documento estaba listo para ser firmado. Conocemos que en años anteriores también la socialización y era público, que se reunían cuantas personas, la mayoría a quienes eran afines, pero los documentos ya estaban listos. Ahora, en este Consejo Nacional de Planificación, al cual soy parte desde el 2017 hasta el 2021, pudimos observar en las mesas que todavía hubieron de conocimiento y diálogo sobre la socialización del plan de buen vivir para el 2017-2021, de que sí se tomó en cuenta algunos aspectos, sobre todo de la socialización que se realizó el 4 de agosto aquí en la ciudad de Loja, en el Colegio del Milenio Bernardo Valdivieso. Hubieron parámetros que ya estaban siendo tomados en cuenta dentro del documento casi final, porque en este mes, de acuerdo a la ley, se debería ya aprobar el plan del buen vivir por parte del Consejo Nacional de Planificación. Claro, no, el tema de cómo se inserta algunos conceptos de lo que sería una planificación, bueno, es interesante, porque se entiende que a lo mejor el documento original no estaba en todas las vertientes de las posibilidades de un desarrollo del Estado y era necesario precisar o simplemente acoger alguna idea para seguir fortaleciendo ese desarrollo. Pero la idea central es cómo garantizamos esa participación para evitar un poco la violación de lo que sería ese derecho por parte de esferas gubernamentales. Porque usted acaba de decir, claro, nos invitan, nos convocan, nos hacen firmar el documento de asistencia, pero el proyecto, en fin, ya ha estado elaborado. Entonces, esa socialización es la que queremos saber cómo debería ser, desde qué punto de vista parlamentario, para poder entender esa participación del pueblo. Sí, exactamente. Las mesas que hizo las EMPLAES a nivel nacional, como dije, fui partícipe de la mesa número 9 en Loja, en el Colegio Bernardo Valdivieso, y es más, llegué a ser el secretario relator, y como era la última mesa, fui el último que intervino dentro de esa socialización, y solicitábamos a la autoridad, en este caso al secretario nacional de las EMPLAES, de que se tome en cuenta ahora sí una verdadera participación. Usted tiene en sus manos ese documento que dice representantes ciudadanos ante el Consejo Nacional de Planificación. ¿Esto qué significa? De que en esa asamblea ciudadana, por regiones, se nombraban 2 representantes. Como son 4 regiones, incluida la región insular, en total somos 8 miembros, 4 principales y 4 suplentes, o 4 alternos, pero de acuerdo a la ley, ¿qué es lo que dice? De que 2 años será principal a una persona y 2 años la otra persona. Es decir, que va a haber aquí la participación de todos, la alternabilidad se está respetando. Ahora, como dice representantes ciudadanos, somos los llamados a velar por el interés de la ciudadanía, que se cumpla en este documento, que era el primero que salió a relucir, el plan del buen vivir, y como le digo, al haber participado en Cuenca también, ya no fueron 9 mesas, porque las que se hicieron en cada una de las provincias eran por cada uno de los objetivos. En Cuenca lo que hubo ya son mesas por ejes. Cada eje es el que tiene 3 objetivos. Asimismo, tuve la suerte de haber participado del eje número 3, en el cual se trataba lo que es la participación ciudadana, lo que es el control ciudadano y en contra de la corrupción, y lo que es un mejor Estado. Entonces, ahí pudimos observar que sí habían las propuestas que le decía, y es más, nosotros en cada uno de los puntos o lineamientos íbamos diciendo, no, la redacción debe ser de esta manera, para que no sea interpretada de mal manera el momento de que ya esté en ejecución. Entonces, claro, todo eso se iba tomando en cuenta. Y cuando veremos si todo ha funcionado, es el momento que sí ya se apruebe el documento final, que creo que debe ser en este mes. Ahora, Ramiro, pero por ejemplo usted manifiesta, bueno, tenemos y podemos discutir estos temas de acuerdo a los objetivos y la planificación que se presenta para su discusión. Pero eso no es restarle al pueblo ecuatoriano la participación
de poder auditar constantemente lo que serían unos proyectos y planes de trabajo de un gobierno determinado? Restarle no. Lo que siempre he manifestado, al ser parte de la Asamblea Ciudadana, al haber pedido a las autoridades información, de acuerdo al derecho de acceso a la información, se nota que un ciudadano tiene más afinidad, tiene más apertura a reclamar sus derechos que como asambleas. En las asambleas nos ponen cortapisas, pero eso ya depende de cada uno de nosotros como ciudadanos, hacer valer nuestros derechos constitucionales. Y aquí también hay una propuesta que ese día salí muy satisfecho de que casi todas las asambleas y todos los representantes que estuvimos en la ciudad de Cuenca comulgábamos un mismo idioma de lo que es reforma, sobre todo al COTAD, para poder impedir que las autoridades tengan esa potestad de crear también para aprobar los presupuestos o la planificación de los gobiernos locales, parroquiales, provinciales, autoconvocar las asambleas. Porque si ya estamos hablando de una asamblea ciudadana, pero también tiene el derecho la autoridad de convocar otra, ¿no estamos dualizando? ¿O es que al llamar ellos solo van a llamar personas afines donde cojan, firmen nomás? Es que eso le estoy diciendo. Al ser representante ciudadano, tenemos el deber y el derecho de vigilar que lo que se hizo en la socialización y en las asambleas se pueda cumplir de parte de las autoridades. Y aquí viene lo bonito. Estaríamos en la libertad de salir a los medios de comunicación y decir qué sector es el que no está cumpliendo, qué autoridad es la que hace oídos sordos al reclamo de la ciudadanía. No nos olvidemos que las asambleas locales ciudadanas somos interlocutores, o son interlocutores de la ciudadanía para hacer llegar los problemas a la autoridad y que ésta pueda resolver en forma oportuna y con buena calidad los problemas que tiene cada uno de los sectores. Ahora, por ejemplo, pero como le digo, ya depende también de nosotros hacer valer esos preceptos constitucionales para ejercer nuestro deber con el derecho que tenemos como mandantes y primer fiscalizador de los bienes públicos. Ahora, Ramiro, pero por ejemplo, para hacer valer los derechos del ciudadano, ¿no hay peligro de una ideología dentro de lo que serían estas asambleas populares? A ver, eso sería hilar fino y estar hablando de hipótesis, pero en la experiencia que se ha ganado en estos 7 años como fundador y como parte de la Asamblea Local Ciudadana, creo que todo el mundo vamos a tener afinidad ideológica, pero como lo decían en la entrevista anterior en este medio de comunicación, ya depende de la formación que tengamos cada uno de los ciudadanos y la convicción para emprender en acciones, en hacer, respetar y que se respeten nuestros derechos consagrados en la Constitución. Claro, porque caso contrario, la autoridad seguirá haciendo lo que han venido haciendo. Si estamos llamando a una solidaridad, si estamos llamando a reuniones y no vamos, ¿qué es lo que dice la autoridad? ¿Qué es lo que pasa en cada uno de los sectores, en los barrios, en las comunidades? ¿Qué es lo que pasa en los cantones? Cuando vemos que una de las institucionalizadas, de las instituciones más organizadas o de las formas de organizarse, son las de los indígenas. Claro, ellos se convocan, son solidarios, tienen sus mingas y el momento de reclamar salen en una sola fuerza, pero ¿y el resto de ciudadanos? Claro, es otra forma o otra connotación de lo que sería un gobierno netamente popular, si cabe el término, de acuerdo a la visión de los sectores de las nacionalidades existentes en el territorio o en el Estado ecuatoriano. Pero la inquietud que tengo es, cuando nos hablan de los derechos del Estado, hablemos de un gobierno. Cuando nos dicen, por ejemplo, usted manifestaba, cómo mejorar o qué formas de darle una gran categoría al Estado, cómo mejorar ese Estado. Allí no nos están diciendo al pueblo, ya les estamos preguntando. Y ya les estamos consultando, y ellos, en función de ustedes, están respondiendo el interés de qué mejor estado debemos de tener. ¿No sería que allí nos están prácticamente mermando los derechos
de cómo observamos al Estado cuando recordemos, el Estado surge, pero se organiza a través de una constitución y se declara como Estado. Entonces el poder está embestido un funcionario de Estado. Y resulta que ese funcionario nos pregunta cómo podemos mejorar el Estado, cuando las directrices del Estado es sencillas: división de poderes y republicanismo. Exactamente. Y no nos olvidemos que ahora la Constitución dice que no hay 5 poderes, sino 5 funciones, y que el poder solo está en el mandante, en el ciudadano. Pero usted acaba de topar algo cierto. Es que el Estado es el que tiene que dar los lineamientos en base a qué se puede organizar o en base a qué se puede invertir. Pero aquí vamos a caer a lo mejor en dilemas o en contraposiciones. El momento de decir que si como ciudadanos no nos empoderamos, la autoridad seguirá haciendo lo que quiera. El Estado acaba de presentar este plan para el buen vivir, el plan de desarrollo 2017-2021, pero como una especie de eje para poder discutir y ver qué es lo que la ciudadanía tiene como prioridad, ver lo que en una parroquia, qué es lo que más necesita. Obvio que al ser Estado va a ser un macro, pero cuando hablamos ya de los gobiernos locales, rural, llamémoslo cantonal o provincial, ya se concentra en nuestra ciudad, en nuestra provincia o en nuestro territorio. Pero como le digo, incluso aquellos que se sienten afectos a una autoridad, también llegan a las reuniones. ¿Qué proponen? ¿Con qué base llegan a decir, bueno, este sector necesita tal obra, pero veamos si esa es la prioridad para toda la comunidad, o para todo el barrio, todo el cantón? Porque todo eso tenemos que analizar. Claro. Pero eso, ¿cómo se va a lograr? Con las pre-reuniones, con la reorganización en sí desde un barrio, desde una comuna, para ahí sí hablar de una verdadera participación ciudadana. Y ahí llegaríamos a lo que usted dice, de que el ciudadano se sienta con ese poder y ese compromiso de empoderamiento para imponer al mandatario lo que el mandante dispuso en las urnas, para imponer y poder fiscalizarle a esa autoridad de que sus recursos sean bien encaminados, sean con obras de calidad y que se respete con honestidad el manejo de esos recursos públicos. Claro, pero por ejemplo en ese tema de la participación ciudadana, y por eso yo digo, o sea, nos dicen los derechos, nos generalizan, y en el momento de ser específicos dicen no, esto ya está votado, esto ya está sacramentado por parte de la ciudadanía cuyos representantes determinaron esto en la socialización. ¿Y qué resulta la socialización? Le voy a poner un ejemplo, ingeniero Ramiro Armijos. Por ejemplo, ¿qué dice el Estado? ¿Qué dice la Constitución de manera general? Libertad educativa para todo mundo. En lo específico, en la socialización, el anterior gobierno nos dijo no, tiene que haber 3 polos de desarrollo en el Ecuador de centros de formación superior. Eso incluía disminuir la capacidad intelectual superior, no solamente en estructura, sino impedir que ese derecho constitucional pueda ser utilizado o puesto en ejecución por parte del pueblo ecuatoriano. Y hoy tenemos el gran descalabro a nivel educativo superior en el Ecuador. ¿Todo por qué? Porque nos dijeron que los derechos se socializan y se discuten de esa forma, restados toda la capacidad jurídica constitucional del pueblo ecuatoriano. Eso es valedero cuando la Constitución dice libertad educativa para todos. Es que aquí viene un problema ya más estructural. ¿Por qué lo digo así? Vergüenza ajena deben sentir ciertos funcionarios. Cuando digo ciertos funcionarios, hay que reconocer que en cualquier institución o en cualquier función del Estado, como también en la vida privada, existen excelentes profesionales. Y vergüenza ajena deben sentir por 3 ejemplos: Fiscalía, Contraloría, los jueces, al momento de cumplir y hacer cumplir la ley. Si vemos que la misma Constitución dice cuál es la jerarquización de la normativa jurídica en el Ecuador, ¿qué están haciendo los fiscales, los jueces, que deben sentir vergüenza ajena, que tratan de que con lo que está sucediendo en el día a día o lo que ha sucedido en la década pasada,
de que ahora vamos a tener que formar comisiones, o sea, fiscalizar a un fiscal, vigilar a un juez, vigilarlos a los de la Contraloría. Es que por eso se llama Corte Nacional de Justicia, no se llama Corte Suprema de Justicia, que allí está la definición de un poder del Estado frente a las funciones de justicia, que es muy diferente. Cuando vemos que ellos defienden a una ley orgánica, a un reglamento, a una ordenanza, y les importa un comino lo que diga la Constitución, cuando debe ser al revés. La Constitución va primero sobre cualquier otra ley, y si alguna normativa inferior, códigos, leyes orgánicas, leyes normales, ordenanzas, decretos, reglamentos, se contrapone a la Constitución, y en la misma Constitución dice que el afectado, sin autoconvocar a ese derecho constitucional, el administrador de justicia o el funcionario público tiene que hacer prevalecer la Constitución. Pero aquí no se da eso. Aquí, si salimos a reclamar algo, y le pedimos a algún funcionario público de que demuestre bajo qué argumento legal jurídico está haciendo tal acto, enseguida fuimos demandados hasta por este alcalde. Cuando se nos pretende acusar, y a través de los fiscales que hasta ahora no me dan razón de qué pasó con eso, cuando se nos acusan de ataque y resistencia por hacer prevalecer nuestros derechos, y ahí ya viene lo que antes topábamos. Ya de nosotros depende como ciudadanos hacer valer esos derechos. Sabemos bien que incluso la institución prestigiosa como es la Policía Nacional, porque algunos malos funcionarios de esa institución, no quiere decir que la institución es la mala, pero si con respeto reclamamos a ese funcionario, conociendo de lo que estamos reclamando, o a cualquier institución, a cualquier funcionario, ¿por qué debemos tener temor? ¿Por qué no somos ya verdaderamente solidarios y hacemos valer nuestros derechos? Claro, y ahí, como digo, es el grave problema. Claro, esos malos funcionarios, que no son todos, son los que hacen y deshacen de las leyes. Acuérdese cuando a la que actualmente es asambleísta se le siguió un juicio por parte del burgomaestre, que en la primera audiencia, ¿cómo va a ser posible que el abogado defensor de la acusada tenga que hacer notar al juez cómo es que llama a una audiencia cuando todavía ni siquiera evacuaba todos los pedidos? Y al final, ¿qué dice ese juez? Para que no se diga que se ha violado el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa, se suspende la audiencia. Discúlpeme, ¿dónde estamos? Los fiscales, cuando llega alguien que es agredido en las calles, no quieren ni siquiera tomar la declaración. ¿Dónde estamos? Es que por eso yo le digo, señor ingeniero, se habla mucho de los derechos del ciudadano ecuatoriano, pero resulta que en el momento de aplicación, en el momento de aplicación resulta que orgánicamente y jurídicamente están disminuidos. Entonces, ¿cómo hacer prevalecer algo que ya le dicen en la generalidad? Claro, una declaración hermosísima de los derechos, parece una declaración de amor, pero en el momento de ser específico en esa declaración de amor, resulta que para estar con una persona tiene que pagar, que para estar con esa persona tiene que ser más concreto, porque la generalidad ya le robó o le secuestró los derechos a esa persona, señor ingeniero. Así estamos en el argumento constitucional del Estado ecuatoriano en los actuales momentos. Disculpas a usted y a las personas que están en sintonías de este medio, cuando voy a dar un ejemplo personal. Cuando jugaba la Liga de Loja, la Sudamericana creo que fue, y tuvo éxito, acudimos con mi familia al estadio, y como una de mis hijas que está siguiendo medicina todavía no llegaba, me quedo afuera haciendo cola para en cuanto llegue ella poder ingresar. Un gran amigo como es el doctor Flavio Armijos, mi otra hija melliza y mi hijo pequeño, que en ese tiempo tenía 10 años, fueron los que ingresaron. Y hubo un policía de alta jerarquía
que lo había asustado a mi hijo y mi amigo me llama por teléfono y dice, está pasando esto. Llega mi hija, ingreso y con educación. Por eso digo, también de nosotros depende hacer valer esos derechos. Yo le decía al coronel de policía que me diga por qué razón procedió de esa manera y que bajo qué argumento jurídico legal impedía que mi hijo entre con una cola. Mire, 10 años tenerlo espantado, tiritando de miedo. ¿Sabe qué me decía el policía? Cállese y pase. No, le digo, usted tiene que decirme por qué actuó de esa manera. Le digo, porque yo tengo que saber cuál es el error o el equívoco o la infracción que estábamos cometiendo, sobre todo mi hijo de 10 años. Le tomé una foto a él, al nombre. ¿Sí sabe qué? ¿Cuál fue la reacción ya a ese momento de este policía? Ya, señor, pase, y usted es el único que reclama. Y ahí viene el problema. ¿Será porque era el único? ¿O será que un derecho nos asiste de saber cuál es la infracción que se comete o por qué razón esa autoridad procede de esa manera? Si como ciudadanos no nos empoderamos de las cosas, créame que las autoridades seguirán diciendo que la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana son letras muertas y harán lo que ellos creen pertinente. No nos olvidemos que todavía hay autoridades que creen que son haciendas, los gobiernos locales o a nivel nacional, como decían en la entrevista anterior, los caudillos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos nos dejamos y no queremos entender que tenemos que hacer nosotros valer esos derechos. En esa contextualización, por ejemplo, siempre hemos razonado con Lyndon y a través de Prensa Radial en el sentido que para mejorar la calidad de gobiernos locales debemos de darle más poder a la asamblea legislativa que representan los cabildos, porque son legisladores cantonales de un territorio cantonal de una jurisdicción. Darle más capacidad. Dentro de esas capacidades incluye el poder juzgar a través de un juicio político interno dentro de un municipio a los jefes departamentales para quitar un poco la arbitrariedad del manejo doloso que pueda producir un alcalde en función de los recursos y también de la parte administrativa de un estado cantonal. Eso es lo que tenemos que razonar. Más allá de los derechos ciudadanos de cómo participar, también garantizar cómo está estructurado el poder en ese sentido. Y creo que los legisladores cantonales deberían tener esa capacidad, mayor capacidad para juzgar los actos administrativos y también lo que es la parte económica de un municipio. Señor ingeniero, muchísimas gracias. A ustedes, y esperamos en lo futuro seguir conversando, porque hay muchos temas que en base a esto se están quedando en el tapete, como es sobre todo el Consejo de Participación Ciudadana, que usted sabe que mucho antes de una campaña se ha venido proponiendo que debe ser reformada la ley, porque este consejo debe ser vinculante y sancionador. Caso contrario, seguirá siendo un mero archivador o una oficina de archivo para tramitar cosas, y también el seguro social y todo eso, que es lo que queremos hacer hincapié a los ciudadanos para que nos empoderemos de ser quienes manejemos este tipo de instituciones. Claro, lo que dijo Simón Bolívar décadas atrás, el poder moral. Él ha hablado del poder moral dentro de la estructura de un Estado. Acá se habla de Comisión de la Corrupción, Participación Ciudadana. Vamos al poder moral, que tanto hablaba Simón Bolívar, pero esa estructura es muy diferente. Función de transparencia y control social. Con personas muy independientes del aspecto político ideológico. Mire, solo un segundito. Eso es una de las partes bonitas que hubo en esa 19ª Asamblea Ciudadana, de que estamos acordes de que se debe cambiar el COTAD, se debe reformar cierta normativa jurídica de participación ciudadana y, si es posible, proponer reformas a la Constitución para que de mejor manera nosotros como ciudadanos tengamos mayor participación, sobre todo en lo que es que el control público y el control social, y combatir contra la corrupción. Ramiro, ya que está en esta organización de lo que son los representantes ciudadanos y de las asambleas locales, ¿por qué no proponen algo que lo hemos venido constantemente generando, no solamente como información, sino como opinión? Que también la parte
de este consejo, de este quinto poder que estamos hablando, del poder moral que lo hablaba Simón Bolívar, que dentro de su estructura, como parte de esa columna vertebral, sean los medios de comunicación, no como están actualmente estructurados, sino que el Consejo de Participación Ciudadana pueda ser en cada una de las jurisdicciones el veedor y el que pueda facilitar las frecuencias de acuerdo a una trayectoria periodística, profesional y de comunicación de un ciudadano, de una corporación o una aglomeración de ciudadanos que se llaman medios comunitarios. ¿Qué pasaría si se va en ese punto? A lo mejor la estructura comunicativa, por ejemplo, de la provincia de Loja, no quedaría tal cual está en los actuales momentos, porque también dentro de los tenedores hay ciudadanos que limitan los derechos de los mismos ciudadanos. Muchísimas gracias, Ramiro. Claro, solo permítame contar una anécdota y que sepa la ciudadanía que como Asamblea Ciudadana también estamos proponiendo y acogeré con buen agrado su propuesta para en un segundo documento poderlo plasmar en una realidad y proponer una reforma. Estamos haciendo un primer documento en el cual lo presentaríamos en los próximos meses ante autoridades nacionales sobre una especie de proyecto piloto de cómo debe ser una verdadera participación ciudadana que nazca desde los barrios y las comunidades para llegar al cantón, a la provincia y a nivel nacional. ¿Cuál era la anécdota? Que por eso le pido tal vez un minuto. Es lo que pasó ese día en la asamblea, para que entienda la ciudadanía qué es el representante ciudadano, de dónde nace. Primero, no estamos recibiendo nosotros ningún tipo de remuneración. Las asambleas locales no dependen de ninguna institución y por ende no tenemos sueldos, no tenemos ingresos de ninguna índole, tenemos que autofinanciarnos todo. Segundo, ese día, cuando se elegía por regiones a los representantes, de la región Sierra hubieron dos candidatas, que era Cañar y era Santo Domingo. Y hubo una, como usted puede ver ahí el nombre de la representante de la Sierra, es de la etnia quichua, tenía vestimenta como los otavaleños, y ella dijo, como a mí nadie me ha lanzado, me lanzo yo. Y ganó ella como mujer, como representante de la Sierra para mujer. Esa era una anécdota. Y la segunda anécdota se da cuando ya habían tenido conversaciones el día anterior a la asamblea, Pichincha y otra provincia, y salieron dos candidatos, pero con la generosidad que hubo de la presidenta de la Asamblea Local Ciudadana de Celica, del Cantón Celica, propone mi nombre, y les ganamos a los otros dos candidatos con el doble de la votación para ser representantes de la Sierra. Cuando se iba a elegir cuál de los dos iba a empezar como principal, porque la ley dice que somos para 4 años representantes, consejeros de este sistema de planificación, es cuando propongo ante la asamblea en pleno, ya no solo ante la asamblea de la región Sierra, de que para mi concepto, en homenaje a una dama, en homenaje a la etnia quichua, debe empezar ella. Lo vieron con buen agrado y eso demuestra que tampoco estamos nosotros en la lucha social por pretender cargos. Pero allí, si Dios y las acciones permiten que uno llegue, es otro cantar, que creo que es un reconocimiento a la labor que viene haciendo uno cada día. Pero allí no hay una cuestión de manipular y trastocar los derechos. Por ejemplo, no estamos hablando que para una dignidad el tema de género, que allí hay una discusión ideológica que se la vino profundizando cuando nos hablaron las y los, cuando gramaticalmente somos seres humanos y tenemos que dirigirnos por las formas de comunicación correctas, los seres humanos, y se acabó el lío. Pero en cambio, cuando usted dice por respeto y por condición de género, que inicie primero la dama. Es que se reconoce una lucha también. Sí. No, estamos bien, estamos 500 bien. Años, 525 está bien años los de derechos, resistencia. pero si estamos hablando de derechos de participación ciudadana, señor ingeniero, ¿quién tuvo más votos? Tuvimos exactamente igual. Cuando ella fue electa y cuando yo fui electo. Pero podemos discutir esos temas. Tuvimos lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo lo ello? que sí le digo, verá, a lo mejor también mi actitud no solo fue para demostrar que no andamos tras un cargo, primero.
Segundo, Perfecto. conociendo la ley. Si la ley dice de que seremos 2 años principales y 2 años alternos, ¿para qué seguir dividiendo una votación y no, Sí. y no llegar a un consenso? Fue una propuesta de Ramiro Armijos, se la aceptó y fue bien vista por toda la asamblea. 1. 2. Vamos a trabajar mancomunadamente porque así se quedó. Es decir, mire que ya creamos un... No, sí está bien los objetivos, pero lo que quiero llegar finalmente es que en el Ecuador nos gobiernan las minorías. En la Asamblea Nacional Legislativa eso hay que cambiar. En la Asamblea Nacional Legislativa las minorías son las que gobiernan. Extra micrófonos conversé con usted. ¿Cuál es la propuesta que tiene Ramiro Armijos para que lo conozca la ciudadanía? Quitar el Western y el método de Hong. Acabar con esas formulitas que lo único que hacen Si es usted tiene 100 entorpecer, votos y el otro tiene es 50, usted es el ganador. Es entorpecer una elección. 1. 2. Con esos métodos, no sé si ha visto, asambleístas, concejales, No, salen y dicen, la he sido minoría. el más votado. He sido el más votado. ¿Por qué? Si tiene 5,000 votos y de acuerdo al número de representantes que elige cada una de las secciones, llamémosle así, o para la cual se presentó, se multiplica. Se multiplica. Y es decir, si usted saca 60,000 votos y son 5 representantes, 60,000 por 5, 300,000 votos, sale, tuve 300,000 votos cuando no llegamos ni a 295,000 votantes. Por eso digo. Y ahí nos confunden. Para mi forma de ser, el que se inscribió debe lanzarse al ruedo del escarnio popular. Y el votante debe decidir quiénes son los 5, los 4, los 2, los 3 que ingresan y ellos deben ingresar. Es como en una competencia atlética. Claro. El que quedó primero, segundo y tercero recibe las medallas y no están, a ver, de acuerdo a la fórmula, por la velocidad, por el tranco y todo. No, a este le corresponde la de plata y acá la del bronce. 1. 2. Algo que también le doy la razón a usted es que a veces se sacrifica calidad por decir que tenemos derechos todos. El derecho a participar lo debemos tener todos, en concursos públicos y todo, pero que a lo mejor pueden brincar las feministas. Pero ¿por qué estamos sacrificando calidad por dar la paridad? Exactamente. Las mujeres tienen todo el derecho del mundo, y hay muchas mujeres que han sido ejemplo y han nacido desde Loja. Matilde Hidalgo Navarro, no le digo de Procel, la persona es Matilde Hidalgo Navarro, y así debemos conocerla. Ella se ganó todos los espacios. ¿Qué pasó en la Asamblea Nacional anterior? 3 mujeres. ¿Qué grupo feminista salió a decir, aquí no hay equidad de género? Ah, no, eran todas mujeres. Aplausos. Por eso yo le hacía referencia a esa situación. Muchísimas solo gracias, con esto ingeniero. termino. En el debate que hubo ese día de la Asamblea, en la mesa número 3, también se defendía a la juventud. Y hubo un debate que se planteó. Una cosa es pelear por toda la ciudadanía y tener prioridad hacia la juventud, y otra cosa es que solo quede juventud y cuando usted sobrepase los 25 o 30 años ya no le quieren dar trabajo en ningún lado. Porque según lo que decían, joven es de los 18 a los 25, 26, 27 años, cuando a nivel internacional supuestamente la juventud va desde el proceso prejuvenil hasta los 40 años, y de ahí ya vienen otros procesos. Pero si estamos hablando de equidad de género y equidad generacional, para eso debemos luchar y defender esos derechos de todos, pero con énfasis a las áreas vulnerables que también tienen el derecho de ahora sí sean reconocidos, que todo el tiempo fueron olvidados. Le agradezco a usted y Gracias, hemos de seguir gracias, conversando. ingeniero. El ingeniero Ramiro Armijos estuvo aquí en Prensa Radial haciendo información sobre el tema de la participación de los ciudadanos dentro de la estructura del Estado ecuatoriano. Me escapó, por favor. Estamos invitando a la segunda marcha en contra de los abusos que están sucediendo aquí en el Cantón Loja. Se le ha dado un año de espacio a estas autoridades municipales para que corrijan errores, pues vemos que cada día se ahondan, cada día golpean más. La semana pasada, hace más o menos 10 días, casi entre estos agentes municipales, mal llamados policías municipales, entre un número de 20 a 30, habían agredido a un vendedor ambulante en el sector de San Sebastián y a las 8 de la noche. Entonces, estamos convocando a toda la ciudadanía, a los sectores sociales, a las organizaciones y a los sindicatos, y aquí también un llamado de atención a los sindicatos. Vimos una intervención del alcalde
en el cual los llama narcosindicatos, y hasta ahora no oigo que ningún sindicato haya salido a defender, y no puede ser que los ciudadanos comunes y corrientes nos llamen la atención y critiquemos esta actitud de ese alcalde que también a los lojanos nos llama vagos, cuando en diferentes sectores del país y del mundo los lojanos han sabido salir adelante y han hecho quedar bien a la ciudad y provincia de Loja. Por eso ya estamos convocando a esta marcha, estaremos entablando acercamientos a los diferentes sectores sociales, barriales, organizaciones y sindicatos para fijar la fecha, si es en octubre o es en noviembre. Gracias, señor ingeniero Ramiro Armijos. Usted dijo algo que nosotros ya lo escuchamos, hicimos la lectura de ese discurso, pero esperábamos una reacción por parte del poder político y de los organismos y de los partidos y movimientos políticos. Yo lo escuché en este momento a usted hablar del tema de una palabra que no es tan sencilla, el narcosindicalismo. Y usted, como representante de la Asamblea Local, sí sería pertinente de que dicha autoridad clarifique quiénes son los narcosindicalistas en la provincia de Loja. Es una palabra muy fuerte. A nivel internacional, la DEA castiga ese narcosistema existente en el planeta. Y si estamos hablando de que hay el narcosindicalismo en la provincia de Loja, eso es muy grave, porque la economía se estaría moviendo en ese sentido. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Sí sabe por qué le digo baladrón al alcalde de Loja? No, porque, algún momento porque generaliza las cosas, no da nombres, no puntualiza para que nadie le pueda seguir ante una autoridad competente que demuestre las cosas que está diciendo. Estaremos conversando y espero nos siga dando esa oportunidad para seguir dialogando. Gracias al ingeniero Ramiro Armijos. Seguimos más informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es